asistencia. Vamos a dar comienzo ahora a la presentación del taller que ustedes ven aquí en pantalla. Se llama Neurobiología de la Neuroplasticidad y la Neurorehabilitación del Daño Cerebral Adquirido. Aquí está mi nombre, un servidor, y represento al Departamento de Neurociencias, a dos subdivisiones, que es la subdivisión de Neurobiología y Neurofarmacología, y nuestra sede, la sede del taller, es el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. De manera global, quiero tocar un poco rápidamente los puntos que tocan el taller en general, pero precisamente converge precisamente en estas esferas de neuroplasticidad, los aspectos de neurorehabilitación, es decir, aspectos fundamentalmente clínicos, y lo que llamamos como tal el daño cerebral adquirido. Quizá una de las diferencias que hacen a este taller sui generis respecto a otros, aunque evidentemente debido al perfil de ustedes es un enfoque fundamentalmente básico, algo en lo que nos inclinamos mucho es tratar de tener una perspectiva básico-clínica, es decir, tratar de promover estrategias de medicina translacional que tengan una aplicación mucho más cercana a la clínica, precisamente gracias a la forma en la que está organizada nuestro instituto, en donde tenemos la posibilidad de hacer investigación básica y también tenemos la posibilidad de hacer la medicina translacional porque atendemos pacientes con estas distintas patologías. Uno de los temas centrales es, sin lugar a dudas, neuroplasticidad, y sabemos que se trata de un potencial dinámico que presenta el tejido nervioso, es una particularidad que tiene y que le permite reorganizarse, discúlpenme, asimismo durante el neurodesarrollo, durante el aprendizaje o fundamentalmente durante una lesión o daño, que es en lo que nos enfocamos de manera más central. Es un proceso continuo y dinámico, como está ahí señalado, y involucra cambios tanto en el corto, mediano y largo plazo, como cambios moleculares hasta cambios macroscópicos. En realidad todo esto involucra el concepto de neuroplasticidad. Ya habíamos señalado que es una propiedad inherente al tejido nervioso y significa literalmente un cambio, y que puede modificar tanto la experiencia como al revés. La conducta y la experiencia pueden modificar las características del tejido nervioso, y como ya habíamos señalado, aunque se señala fundamentalmente en tres contextos: cuando ocurre el proceso de aprendizaje y memoria durante el neurodesarrollo, es decir, el desarrollo embrionario del tejido nervioso, nos centramos fundamentalmente a qué es lo que ocurre después de una lesión, fundamentalmente en el paciente adulto, y sabemos que carece inherentemente de un sentido positivo o ventajoso, es decir, neuroplasticidad no quiere decir todos aquellos procesos que tiene el tejido nervioso para recuperar una función, no necesariamente. Y hay varios niveles o mecanismos de neuroplasticidad desde expresión génica, distintos factores de expresión génica, factores de transcripción, etcétera, modificaciones post-traduccionales, plasticidad sináptica, una participación muy importante en las células gliales, factores tróficos, neurogénesis, en fin, mecanismos de sincronización de descarga neuronal, hasta amplios cambios de reorganización de áreas corticales vecinas o incluso remotas. Sabemos que también tiene grandes niveles, Esto es algo también muy importante. Con mucha frecuencia desconocemos que la neuroplasticidad también tiene algunos fenómenos desadaptativos, es decir, a veces después de una lesión ocurren cambios en el tejido nervioso que resultan desventajosos por alguna razón. Uno de los ejemplos más paradigmáticos, sin lugar a dudas, es el desarrollo de epilepsia. Después de un daño cerebral se puede desarrollar lo que llamamos como epilepsia postraumática, y esto es un tipo de neuroplasticidad, sigue siendo el mismo proceso de cambio, pero que genera evidentemente otro problema, una enfermedad. Lo mismo sucede con algunos otros procesos, como está el dolor por miembro fantasma en aquellos pacientes que han sufrido una amputación de una extremidad. Llegan a tener incluso a referir dolor en la extremidad que ya no existe, cosa que es un proceso de neuroplasticidad francamente desadaptativa, y algo que encontramos con frecuencia en los pacientes, que es la espasticidad, el incremento en el tono muscular después de una lesión de las áreas motoras. Y bueno, el daño cerebral adquirido en adultos es en realidad una gran diversidad de enfermedades a las cuales está expuesto el cerebro adulto, que pueden ir desde tumores, infecciones, daños, por ejemplo, por encefalopatía hipóxica, hipoglucemia, algunas toxinas. Pero la verdad es que en la práctica estas dos enfermedades, el daño cerebral traumático, lo que conocemos como el traumatismo craneoencefálico, y la enfermedad vascular cerebral, o como la conocemos de manera más coloquial, el infarto o la hemorragia o derrame cerebral, son las que nos ocupan de manera más importante, son la causa de discapacidad más importante a nivel mundial, y este es justo el panorama que nos orilla en realidad a estar involucrados en la investigación tanto básica como clínica. Es la sexta causa de mortalidad, hablando del daño cerebral traumático, es la primera causa de discapacidad en jóvenes, y bueno, hay una alta frecuencia en realidad
de agresiones físicas y de heridas por proyectil de arma de fuego, y algo tremendamente preocupante, la mayoría de estos pacientes son muy jóvenes. El promedio de los pacientes que atendemos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, de pacientes que se salvan de un traumatismo craneoencefálico, anda alrededor de los 22 años, la mayoría de ellos, ¿no? Verdaderamente son daños catastróficos que les cambian la vida para siempre. Y en la enfermedad vascular cerebral es la tercera causa de mortalidad y la primera de discapacidad a nivel global. Algo que la hace diferente en daño cerebral traumático es la alta frecuencia de recurrencia, es decir, estos pacientes que han tenido un infarto pueden tener otro, y si han tenido hemorragia pueden tener otra, cosa que es tremendamente preocupante, ¿no? Entonces, sabemos desde el punto de vista de la fisiopatología que hay una gran cantidad de mecanismos involucrados en el daño que sufre finalmente el encéfalo, desde procesos de citotoxicidad, daño emocional, inflamación, hemorragia, alteraciones de la barrera, etc. Y el conocimiento de todos estos procesos fisiopatológicos precisamente es lo que nos permite proponer algunas estrategias que ya sea limiten el daño, lo que conocemos como neuroprotección, o que de alguna manera promuevan los procesos de plasticidad, lo que llamamos estimulación de la neuroplasticidad. Este es un esquema en realidad de actividad hipotética de los procesos que ocurren durante el daño cerebral, que incrementan. Aquí está lo que conocemos como el daño primario, es decir, en el momento en el que ocurre la lesión, por ejemplo, traumática, existe un daño que verdaderamente no podemos hacer reversible, pero después de él existe un daño secundario, es decir, una serie de mecanismos de daño como los que acabamos de ver que se encienden en ese momento y aumentan el daño cerebral, por ejemplo, la inflamación, por ejemplo, el edema, y todo esto incrementa evidentemente el daño que sufre el cerebro. Y al mismo tiempo esta línea roja representa el proceso de neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir proceso de neuroplasticidad y por qué sigue esta curva? Esta curva es en realidad una traducción clínica. La mayor parte de los pacientes que sufren un daño cerebral tienen una recuperación espontánea en mayor o menor grado, y absolutamente todos exhiben una curva muy similar a esta. ¿Qué quiere decir? Que en la mayor parte de los casos la mejoría, por muy pequeña que sea, llega a una máxima actividad cerca de los 3 meses. Es decir, es en el momento en el que mayor potencial de recuperación existe. Y esto no es en realidad la observación de un paciente ni siquiera de un tipo de daño, sino todos. Pasado ese tiempo, sabemos que aunque existe recuperación, esta va disminuyendo. Y precisamente esta es nuestra ventana de estimulación de neuroplasticidad, que es una de las líneas más importantes del instituto, es decir, modular, estimular y guiar los procesos de neuroplasticidad para hacer que esta curva no llegue necesariamente hacia abajo, sino que se estimule, haciendo que el daño sea mucho menor y la recuperación se vea favorecida. Y bueno, hay un panorama epidemiológico en realidad adverso. La verdad es que la mayor parte de las estrategias de neuroprotección hasta el día de hoy han sido fallidas, es decir, no contamos con un neuroprotector, un medicamento que nos ayude realmente a limitar el daño, de manera que nosotros estamos fundamentalmente involucrados en tratar de promover esos procesos de neuroplasticidad. Y uno de los procesos de neuroplasticidad es la neurorehabilitación, es decir, todas aquellas estrategias que se utilizan en etapa aguda o subaguda para tratar de recuperar o compensar la función se conocen globalmente como procesos de neurorehabilitación. Y hasta la fecha, en realidad, el tratamiento farmacológico se considera solo de manera sintomática, es decir, una vez más no hay un medicamento que haya demostrado estimular de manera sistemática los procesos de neuroplasticidad en estos pacientes. En nuestro laboratorio tenemos, como ya había señalado, la virtud de que hay líneas tanto de investigación básica, fundamentalmente centradas en la identificación de nuevos blancos terapéuticos para la modulación de estos procesos de neuroplasticidad. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, usando estimulación dopaminérgica con L-Dopa o noradrenérgica a través de reboxetina. No se trata en realidad de medicamentos nuevos, de hecho esa es justamente la finalidad, porque el objetivo es en realidad encontrar blancos terapéuticos que sean rápidamente aplicables en la clínica. En la práctica clínica hay una gran necesidad de contar con este tipo de medicamentos, y el desarrollo de nuevas moléculas implica todavía una gran cantidad de pasos experimentales que retrasan hasta más de 12 años, desde que se descubre o se describe una molécula hasta que puede llegar a aplicarse en algunos protocolos clínicos y beneficiar a algunos pacientes. De manera de que una de las estrategias más importantes es utilizar medicamentos que ya se utilizan, que ya están aceptados para su uso en seres humanos y que han demostrado seguridad y eficacia, pero para otras indicaciones. Por ejemplo, la L-Dopa se utiliza en la enfermedad de Parkinson y la reboxetina es un medicamento que se utiliza en el trastorno por déficit de atención o como un antidepresivo. Y que hay evidencia experimental, pero aún no suficiente, de que parece promover algunos procesos de recuperación motora.
En cuanto a investigación clínica, por ejemplo, hemos tenido experiencia con algunos medicamentos con propiedades trófico-miméticas como la cerebrolicina, en donde hemos demostrado que tiene algunos efectos positivos en cierto grupo de pacientes, tanto en marcadores, por ejemplo, como el estudio de electroencefalogramas, como en estudios de escalas funcionales que se utilizan en los pacientes. Este es un fármaco que ya se utiliza, y estamos utilizando distintas estrategias de modulación de neurotransmisores con la misma finalidad en pacientes con enfermedad vascular cerebral con resultados alentados, ¿no? Y hay distintas perspectivas en marcha desde el punto de vista básico, el uso de inhibidores de las uniones GAP, por ejemplo, astrogliales, en modelos de daño cerebral, y estamos por involucrarnos también en algunas otras técnicas de estimulación cerebral no invasiva, como la estimulación magnética transcraneal, y también estamos además muy interesados no nada más en aquellos fármacos que estimulan los procesos de neuroplasticidad, que son sin lugar a dudas muy importantes, sino también en todos aquellos factores que pueden tener efectos negativos sobre la neuroplasticidad y que son fármacos de uso común y a veces indiscriminado en pacientes con daño cerebral. Por ejemplo, algunos antiepilépticos. Una gran cantidad de los fármacos antiepilépticos en realidad tienen efectos negativos sobre la neuroplasticidad, pero es algo que se ha estudiado considerablemente muy poco. Algunos agentes hipnóticos, la mayoría, por ejemplo, benzodiazepinas, tienen efectos negativos, algunos neurolépticos que se utilizan cuando el paciente tiene, por ejemplo, agitación o alucinaciones, y tienen efectos negativos, pero esos se han estudiado muy poco. Necesitamos todavía mucha evidencia de qué medicamentos pueden favorecer, pero también qué medicamentos pueden interferir para retirarlos en estos pacientes y potenciar el efecto. Hablando particularmente del taller, pues el objetivo es que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades experimentales para realizar una investigación en el campo de la neurobiología, en los procesos de neuroplasticidad que ocurren después de una lesión cerebral, y este es el planteamiento de los 3 niveles del taller. En el nivel 1 fundamentalmente centrado en aspectos teóricos. No estamos pidiendo necesariamente como un antecedente muy importante que los alumnos hayan cursado alguna materia de neurociencias, aunque sí sería muy deseable, por ejemplo, que hayan cursado alguna materia como neurobiología o por lo menos hayan tenido alguna instrucción en el área de neurociencias o neuroanatomía. Para el nivel 2 también se considera que se incrementen las bases teóricas, pero ya no se centran en fundamentos, sino en mecanismos, por ejemplo, de daño cerebral traumático, daño vascular cerebral y su farmacología, y en ese momento se plantea que comiencen a incorporarse a las distintas técnicas de laboratorio. Fundamentalmente se concentran en los modelos experimentales con los que se cuenta de enfermedad vascular cerebral, hemorragia cerebral y de trauma craneoencefálico, ambos en ratas. Y ya a partir del tercer y cuarto nivel, pues se plantea que se desarrolle realmente una parte del proyecto de investigación que idealmente a la postre se convierte en su tema de tesis. Estos son los criterios de evaluación en realidad propuestos, ¿no?, que comprenden tanto exámenes teóricos, discusión de artículos, exposiciones y evidentemente trabajo de laboratorio, y esto se va modificando dependiendo del tiempo que pasen en el laboratorio, ¿no? El número de estudiantes que se incorporarán anualmente serán 3 o máximo 4 alumnos por cada nivel, ¿no? Ahí están los modelos: enfermedad vascular cerebral, trauma craneoencefálico, enfermedad vascular cerebral, dolor crónico. Estas son algunas de las técnicas precisamente que se utilizan en el laboratorio: cirugía estereotáxica, técnicas neuroquímicas basadas en cromatografía líquida de alta resolución, las morfológicas, conductuales, motoras y cognitivas, y de biología molecular. Estos son algunos de los temas nada más que se están proponiendo como para temas de tesis profesional. No me voy a detener en todos esos, pero sí lo más importante para nosotros, y eso es quizá el plus de nosotros, es que pretendemos involucrarnos en todos los aspectos de esta patología, no nada más que se centren en el modelo, sino nuestra perspectiva es que se incorporen precisamente a conocer, a profundizarse, e incluso no nada más en los modelos básicos, sino que vayan incluso con nosotros y pasen visita, vean a los pacientes, vean directamente cuáles son las necesidades que conviene subsanar desde el punto de vista clínico, una vez más, para tratar de retroalimentarse tanto la investigación básica como la investigación clínica, que para nosotros no tiene ningún sentido que permanezca divorciada. Y finalmente, aquí están los datos. Si alguien está interesado, aquí están los correos de algunos de los profesores, aquí está el mío particular, esta es la dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación, y puntualmente, digamos, recapitulando un poco los requerimientos que necesitamos, como algo bastante deseable,
sería un promedio superior a 8, fundamentalmente esto para que puedan tener acceso en algún momento al apoyo de alguna beca, que el instituto llega a tener por lo menos dos opciones de beca de manera anual a las que pueden tener acceso para que sea mucho más fácil su labor allí en el laboratorio, y que muy deseablemente tengan algún conocimiento previo en el área de neurociencias para que esto, digamos, les facilite, ¿no? Pero de todos modos queremos señalar que son requisitos deseables, ¿no? En el nivel anterior lo que hicimos es en realidad hacer entrevistas individuales para ver cuáles eran particularmente los intereses de cada uno de ustedes. Y bueno, eso sería todo. No sé si hay tiempo para preguntas. Sí, tendríamos tiempo para alguna pregunta, alguna duda.